Y a mí o sea, me tocaron los grabadores de la época muy buenos, el maestro Roda. Cuando lo vi pues quedé impactado. Aníbal Gil, Ever Astudillo con sus dibujos, este Miguel Ángel Rojas, eh, o sea, una serie de grabadores que yo dije, no, yo tengo que estudiar grabado en algún lado. Entonces me voy a Venezuela, que de paso hay que decir, Venezuela fue uno de los países formadores del grabado. ¿Por qué? Porque es que aquí solamente se formaban grabadores en Argentina, en Venezuela y en México formalmente. Vamos a decir que formalmente la gente iba y decía, bueno, voy a estudiar grabado a la Argentina, voy a estudiar grabado en México, porque formaban parte incluso algunos de posgrados a nivel de maestría dentro de lo que eran las artes plásticas. Entonces pues yo me traslado allá, hago una maestría en gráfica artística en el Centro de Enseñanza Gráfica. Eran 2 años, y a partir de ahí pues comienza mi desarrollo sobre lo que es la gráfica. Ese digamos que es el periplo de mis inicios. Una vez pues sí, empiezo a trabajar, a desarrollarme, luego paso a la pintura y ahora ando en la fotografía. Hice esculturas también, porque yo creo que el artista debe manejarse de una manera integral. Yo creo que el hecho creativo y el arte como tal exige espacios muy amplios y divergentes, ¿verdad? De que se puedan utilizar diversas disciplinas. Yo creo que no podemos matar el arte en una sola disciplina, si llámese pintura, dibujo, grabado, cuando el artista como tal es un caudal de sensaciones y de expresiones para realizar. Entonces, en ese sentido yo he sido muy inquieto en formarme integralmente. En Venezuela estuve visitando unos artesanos por espacio de 8 meses que me enseñaron todo el manejo del bronce, de la fundición a la cera y de la fundición a la arena. Son 2 procesos totalmente diferentes. Pues los estuve visitando como 2, 3 veces a la semana durante 8 meses formalmente, y después sí, pues eran ellos quienes hacían mis piezas también en escultura, que siempre llegué a hacer bastantes cosas pues, a nivel de la escultura. Yo le debo mucho al grabado porque fueron mis inicios, y fue la disciplina que me dio a conocer internacionalmente. Yo obtengo el primer premio en la Bienal de Puerto Rico. Después, a raíz de ese premio, me invitan a un evento en Polonia sobre la guerra y la paz. Allá obtengo una medalla de oro, y luego vuelvo otra vez a participar como artista invitado en la Bienal de Puerto Rico y vuelvo a ganar. A partir de ahí, pues digamos que comienza como mi despegue tanto nacional como internacionalmente. Ya yo estaba ubicado en Venezuela, me quedé a raíz de los estudios, entonces me quedé trabajando allá. Pero ¿qué pasa? Que Venezuela de alguna manera se volvió un punto de trabajo, porque entonces yo trabajaba para Puerto Rico, para Miami, para acá y para Venezuela, por eso. Y también desarrollé algo que es la promoción cultural. Esa sí es natural, siempre la he llevado en la sangre y siempre la he hecho ad honorem, porque nunca he cobrado ni por curadurías ni por nada. Cuando la Venezuela estaba bien, pues incluso muchos catálogos los hacía yo de mi dinero, y algunos en compañía con los mismos artistas que participaban. Lo que hizo pues que yo aquí trajera un artista de la xilografía rumana, traje artistas puertorriqueños, artistas venezolanos, traje la Bienal de gráficas en miniatura, artistas latinoamericanos en general. Bueno, te decía anteriormente que en los 70 y los 80 el boom fue el del grabado y el dibujo. Yo comienzo con el grabado y me inserto dentro de lo que era el contexto gráfico del momento. Era un ejercicio realista, expresionista, neofigurativo,
con un carácter crítico hacia todo lo social, y de ahí nacen la serie Esos perros y esos cuerpos, pues que la presenté aquí en el Amire La Rosa y en otras salas de acá. Sigo en el mismo contexto crítico, pero ya con una mirada diferente, puesto que la disciplina es diferente. Ya paso pues a manejar el color, a manejar una morfología casi surrealista en cuanto a las imágenes, a trastocar la realidad de los objetos, que fueron pues toda esa serie de pinturas con escaleritas muy pequeñas y mesas muy grandes, pero que tenía que ver mucho con la migración latinoamericana. Fíjate qué interesante, porque todo ese trabajo se aborda desde Venezuela, cuando Venezuela era pues el punto clave para migrar. Había una diáspora muy grande allá, pues de todo orden, y sobre todo a nivel latinoamericano. Yo empiezo a trabajar ese tema, y mi contacto con Puerto Rico me permite ver también otra línea de migraciones a nivel geográfico, como eran los haitianos hacia República Dominicana. Imagínate tú, los haitianos bien pobres y migran a otro país también pobre, y los dominicanos migrando a Puerto Rico, los ecuatorianos subiendo a Colombia, los colombianos subiendo a Venezuela. Y desde ahí empiezo a trabajar esa serie, que parto de uno del título de los temas musicales de Juan Luis Guerra, que se llama Ojalá que llueva café, una obra que también presenté aquí pues en varias oportunidades, y que se presentó completa en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Luego sí ya salto a una necesidad siento la necesidad de escribir un poco, entonces, pero en mi trabajo yo siempre he tratado de las cosas hacerlas bien. O sea, no voy a ponerme a inventar con la escritura, porque es algo muy difícil. Y me voy a la Universidad Nacional a mis 50 años a hacer una maestría en la Universidad Nacional. Y aquello fue bien, o sea, bien difícil, porque competir con muchachos de 24, de 26, y yo decía, no, esto es muy duro, esto es... ¿En pero qué hizo la maestría, maestro? En Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura. Yo quería hacer una ya, no me dio el tiempo, pero era bien fuerte, y el idioma había que dominarlo también, el inglés. Total que cuando yo vi a los otros alumnos jóvenes también, no, yo como que me retiro, yo dije, no, es que la vaina es dura. Entonces hice esa maestría, y luego la Universidad del Atlántico me llama para ser docente. Me dan un cargo de docente, y entonces empiezo a enseñar un poco. Tengo varias cosas por ahí también ya escritas como para un material. Junto con eso aproveché e hice estudios de documental y fotografía para cine en la Tadeo Lozano, aprovechando el tiempo que iba a estar en Bogotá. Y aunque eso no florece enseguida, pues nada, ahora estoy haciendo fotografía. O sea, 14 años después, siempre hice fotografía, pero como te digo, no lo tomé como que hey, voy a hacer fotografía porque soy fotógrafo, porque quiero. No, hacía fotografía. Tampoco digamos que por hobby, sino un interés que todavía profesionalmente no estaba maduro. Ahora pues sí creo que ya lo está después de todo esto, y además porque la fotografía no es gratuito que la fotografía sea la que ha desplazado a la pintura en el arte a nivel internacional. Y todos lo sabemos, porque es que una imagen llega mucho más lejos a través de las redes sociales que lo que puede llegar una pintura en un museo o en una galería. O sea, hay una limitación de público y de objetivos que los logra la fotografía, y muy ampliamente. Ahora, esto no quiere decir que la pintura perdió vigencia. No, pero sí que la fotografía también, al igual que el grabado en su momento, fue tratado como un arte menor. Y yo diría incluso que todavía
a estos niveles regionales de costa y cosas, no se le da el verdadero valor artístico que tiene la fotografía. Lo importante es la mirada del artista. O sea, no podemos hacer realismo con un claroscuro como el de 1500, como el del Renacimiento. ¿Por qué? Porque esa fue la mirada de ellos. Entonces nosotros no podemos estar mirando igual que hace 500 años atrás, tenemos que ver con la mirada de hoy. Y ahí es donde está el reto del artista. ¿Cómo hago con la pintura para que sea vigente con una mirada hoy? Entonces, a partir de eso, yo decido, pues no, yo creo que en mi caso me interesa más las expresiones muy naturales, muy viscerales, trabajar un poco con el subconsciente de manera consciente. Entonces empiezan a aflorar todo este tipo de cosas que, aunque son expresionistas, parecieran que es un tira y tira de pintura y de rama y de cosas, pues cuando tú empiezas a ver en el cuadro que hay una estructura de formas, de composición, de color, y este es el desarrollo que ha llevado mi trabajo en esta nueva fase. Igual la estoy desarrollando paralelamente en el grabado. Entonces, ahora sí, no estoy reproduciendo los cuadros, porque yo soy artista gráfico también. Entonces estoy haciendo obra gráfica actual. O sea, ahora sí estoy trabajando el grabado y la pintura de manera igual, pero con senderos paralelos en cuanto a las disciplinas. La una es la pintura y la otra es la gráfica. Pero cuando nos detenemos a ver, pues las formas son las mismas, el lenguaje es el mismo, las expresiones son diferentes. Y en eso estoy ahora, y trabajando alternamente la fotografía. La fotografía sí he estado trabajando bastante. Acabo de llegar de la Gran Sabana, estuve por los lados, llegué hasta Boavista, pues nada, fotografiando la Gran Sabana y sus paisajes hermosos, el Salto Ángel, todo eso, que es una de las maravillas del mundo, la caída de agua más alta del mundo, 1000 metros, algo así, y pues nada, un paisaje hermoso, y estuve haciendo fotografía por ahí, estuve 10 días por allá. Y yo no puedo creer que un artista salga de la Facultad de Arte y pasen 5, 7, 8 años y no haga una exposición. Y las exposiciones colectivas en las que participa son obras de la exposición de grado. O sea que hacen una exposición de grado, digamos, como que es un requisito para graduarse. Entonces yo creo que hace falta un poco de eso a nivel desde la academia, pues inculcar un poco el sentido del trabajo, el sentido de la pasión en lo que uno hace. Eso. Por otro lado está el problema a nivel de Estado, llámese gobierno, alcaldía, que tampoco le ha interesado de alguna manera esta problemática cultural. ¿Por qué? Porque son ellos los llamados a patrocinar y a posicionar de alguna manera los artistas de su terruño. Porque el artista, o sea, oye, el artista trabaja para producir la obra, el artista tiene que ver cómo la enmarca, cómo la muestra, y entonces tiene el artista que está prácticamente mendigando para que le den una pequeña ayuda para el embalaje, para enmarcar los cuadros, en fin. Entonces esa es una problemática que en vez de solucionarse, se ha ido haciendo más compleja, porque ahora se ha ido burocratizando más el problema. ¿Por qué? Jorge Martínez quiere presentar un proyecto académico, de formación de grabado, de lo que sea. Tengo que tener una fundación. Entonces, y después de la fundación, eso me lo canalizan a través de una operadora. Y entonces se vuelve una serie burocrática de lineamientos que el artista, mira, termina frustrado, cansado, y esa parte a nivel de gobierno no se está tomando como debe tomarse en el aspecto cultural,
¿Qué pasa? Que el artista está siendo tomado por esa gente como el objeto decorativo de la sociedad, pues. O sea, el artista trabaja y muestra para que la sociedad vea, pero ni la sociedad, ni el Estado, ni el gobierno hacen nada por el artista para que el artista se posicione, para que el artista se haga mejor y por ende la cultura de la ciudad sea mejor y su sociedad mejor, porque no hay que olvidar que el arte sensibiliza y que hace mejores ciudadanos, que hace mejores hechos en familia, o sea, porque la educación te forma, pero el arte te sensibiliza. Esa es la gran diferencia. Las galerías, ¿qué te digo? Aquel boom de galerías de los 80, donde habían 11, 12, 15 galerías, ya no hay ni una. Entonces, pues también pareciera que nadie apuesta a eso en las galerías como negocio, pero también es cierto que una galería sin mercado, sin el apoyo de la sociedad y sin el apoyo incluso del mismo gobierno, aún siendo negocio, porque todos sabemos que esto es un negocio, la venta de arte es dura, entonces también los galeristas deberían tener algún tipo de auxilio para poder... Claro que eso sería meterse en una problemática bien grande, porque ahí tendría que amarrarlo con la Corporación Nacional de Turismo. Lo que pasa es que nosotros estamos muy atrasados. Mira, en Europa, así como te lo estoy planteando, las corporaciones de turismo facilitan todo ese trasegar de las galerías. Y al artista, por cada exposición individual que hace, le dan un dinero y por las colectivas otro dinero que les permite vivir tranquilamente. Solamente trabajando eso. ¿Por qué? Porque los países europeos necesitan de tener cosas que mostrar al turismo que van, pero eso es una problemática y una política bien entendida. Acá todavía no. Acuérdate que aquí hubo alguien que dijo, un ministro de Cultura, que dijo que la cultura no era rentable, que no había que gastar plata en eso. No recuerdo ahorita el nombre, pero así fue en su momento. Entonces, con criterios como eso, no se puede hacer nada. Eso es uno, digamos, de los problemas del arte aquí en Barranquilla, del por qué el arte no posiciona gente, por qué el arte incluso no tiene presencia a nivel nacional. Aquí son muy pocos y los que están es porque se han hecho ellos solos, no porque hay una política de posicionamiento del artista, ni aquí ni afuera. Anteriormente de alguna manera la había, en la época moderna, porque estaban las representaciones, que si la Bienal de Venecia, la Bienal de Sao Paulo, la Bienal en fin, las diversas bienales. Entonces hoy no. Y como te digo, uno de los grandes problemas es la gente que llega al poder político a manejar la cultura. Son gente que muchas veces no tienen la capacidad y digamos que tampoco, siendo un poco amplio, tampoco tienen por qué tenerla. Pero sí pueden tener buenos asesores, pero entonces no los tienen. Entonces el problema se agrava cuando alguien te hace un museo. A mí me da risa porque es que, por ejemplo, ahí tenemos los conceptos. Tenemos el Museo de la Gobernación. El Museo de la Gobernación. Pero yo te puedo decir cómo funciona el museo y su estructura. Yo trabajé en un museo, tiene que tener una junta directiva, tiene que tener una junta asesora, tiene que tener un departamento de educación, tiene que tener un departamento de conservación y registro, tiene que tener un departamento de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí no, esto de la gobernación, el Museo del Atlántico, como le llaman, no tiene nada de eso. Y para tú exponer ahí, tienes que tener una fundación, meter un proyecto allá, o sea, es una cosa loca. Y sin embargo, estamos haciendo otro museo grande, que está bien, Barranquilla se lo merece, pero vamos a ver cómo lo van a llenar y si le van a dar los recursos, porque es que mira, un museo no se puede hacer con 4 personas. Cuando tú visualizas un museo, estamos hablando de mínimo 30 personas. Entonces, si usted no tiene presupuesto para 30 personas, no haga nada. Eso sin contar que a la junta directiva no les pagan, pero tienes que pagarle al director del museo, al curador de planta del museo,
a los de oficios varios, que mínimo tienen que ser 2, a los montadores tienen que ser 2 ayudantes y un museógrafo, un profesional de la museografía, no cualquiera que monte cuadros, porque es que aquí el problema de aquí es que los conceptos están errados, ¿me entiendes? Ah, sí, monta el cuadro y lo montan, pero montar el cuadro, organizar una exposición, crearle un lenguaje a través de las obras no es lo mismo que montar 20 cuadros. Tú tienes que ver la lectura de una obra con la otra, cómo dialogan en el espacio. Eso es museografía. Entonces, aquí no nada, aquí es increíble. Yo gozo, como dicen los venezolanos, yo gozo un pullero, porque aquí uno va a la exposición, no, mañana inauguran en tal lado, sí, y tú vas el día antes y todavía la exposición no está. Ey, pero y esto lo inauguran mañana y lo van a montar. No, eso lo montan mañana en la mañana mismo.